Alan Turing dijo en los años 30 que esto era construir una máquina universal. Una máquina de algo que todos podemos entender, algo que construimos, que tiene la pretensión de resolver todos los problemas. Esa es una. Y la otra, específicamente, ¿qué es lo que es? Es una máquina que sigue recetas, direcciones, instrucciones, un algoritmo en términos de ciencia de la computación que procesa símbolos. Y hace ese proceso de manera autónoma, es decir, está hecho para ir ajustándose, autoajustándose, de manera tal que al final pueda explicar los datos. Y explicar los datos normalmente es predecir el comportamiento, las cadenas causales asociadas a las cosas, o las relaciones entre las cosas. Eso es una inteligencia artificial. Estamos en los albores de una revolución tecnológica. Artificial intelligence is probably going to change your life. Introduce new artificial intelligence systems. The AI race for search, it's on. The artificial intelligence. He says the world is about to change in a fundamental way. Except the way it's about to change, it's not being deployed in a safe and responsible way. It's being deployed in a very dangerous way. 50% of AI researchers believe there's a 10% or greater chance that humans go extinct from our inability to control AI. La sociedad humana nunca ha estado expuesta a algo que solo mejore y que versión tras versión transmita todo el conocimiento en forma perfecta. Si uno analiza que toda la sociedad está construida en torno a las limitaciones y de repente apareció esta cuestión que no tiene esas limitaciones, lo que va a hacer es permitir reformular la sociedad. Ese es el escenario en que estamos. El renacimiento es un detalle a salir en la nota a pie de página. ¿La literatura es alcanzable con la inteligencia artificial? ¿Veremos un Quijote, un Hermano Karamazov o 100 años de soledad sin tener un Cervantes, un Dostoyevsky o un Márquez, sino un ChatGPT 4, 5 o 6? ¿Cuál es el futuro de la literatura? ¿Va a ser una disciplina solamente humana o solamente robótica? ¿O quizás un híbrido entre hombre y máquina? ¿Tiene valor una obra creada por una máquina? Para ver si la inteligencia artificial es capaz de reemplazar a la mente humana, hicimos un pequeño experimento. Le pedimos que compusiese un cuento de 100 palabras ambientado en Santiago. Y este cuento se lo mostramos a distintos profesores universitarios de la rama de literatura para ver si eran capaces de identificar cuál de ellos era el creado por la inteligencia artificial. ¿No sabes? Tal vez el último, no sé. ¿Ah? El segundo. ¿Segunda? Sí. Quizás el sabueso. Pero mi primera sería quizás una partida. Sí, yo soy el de la inteligencia artificial. Hay ciertos géneros y estilos que son más fácilmente asimilables por inteligencia artificial. Y yo creo que hay otros. El tema de poesía, si ustedes le piden, por ejemplo, un poema de estilo surrealista, es muy fácil. Allí, depende de la experiencia, pero yo creo que es relativamente más fácil generar un poema que te sorprenda. ¿Sí? ¿Por qué? Por imágenes contrastantes, no sé. En cambio, pídele algo que se acerque a San Juan de la Cruz y va a fracasar estrepitosamente. ¿Por qué? Porque ahí hay una musicalidad de otro mundo, ¿no? Y eso no te lo hace. Ahí es donde yo te diría la alta poesía de Japón. Porque claro, tampoco la literatura es simplemente unir oraciones, ¿no? Es más que eso, ¿no? Como decía Henry James, por lo menos respecto a la novela, Henry James decía que la novela compite con la vida, ¿no? Quiere ser como la vida, ¿no? Si usted produce un artefacto, supongamos que llegara el momento en que el ChatGPT puede escribir desde cero o desde su propia experiencia personal, que no la tiene, una novela como Los Hermanos Karamazov. Supongamos que llegue alguna vez ese día. ¿Qué situación tendríamos? ¿De en qué medida esto es arte?
muestre o exprese o manifieste un aspecto de la condición humana. O sea, si es verdad, si podemos partir como presupuesto de que el arte, de que toda forma artística revela tiene cierta verdad que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Lo que es el hombre, en relación con la naturaleza, con los otros, en relación con Dios, con lo sagrado, en fin, ¿no? de mil maneras. Esa sería como la cuestión última, ¿no? Y yo supongo que los defensores, así solo para establecer líneas, ¿no? Los defensores de esto deben estar muy entusiasmados y se atreverán a afirmar que estas herramientas efectivamente son capaces de generar arte, ¿no? Así sin más, y por lo tanto que cumpliría con los criterios y con las categorías que estamos ahora así aventurando. Sí. Yo, en cambio, creo que no. Por lo tanto, una primera cuestión es que es un arte, ¿no? Y por lo tanto lo que importa es la forma, ¿no? Como todo arte, lo que importa es la forma, ¿no? La escultura de Miguel Ángel es piedra transformada en el David gracias a la técnica, ¿no? Gracias al arte, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la literatura, siguiendo las ideas de Aristóteles, lo que hace es representar la condición humana, ¿no? En algún estado o situación, ¿no? Desde Homero hasta acá. Y en ese sentido uno ve siempre reflejado en una buena obra literaria eso mismo, ¿no? La condición humana, ¿no? Bien o mal, triste o alegre, moral o inmoral, miserable o no miserable, ¿no? Y en tercer lugar agregaría yo que en una gran obra literaria finalmente siempre hay una visión del mundo, ¿no? Que en cierto modo tiene que ver con la visión del mundo del autor, no necesariamente del narrador, del autor, ¿no? Como, no sé, Evelyn Waugh, por ejemplo, o Tolkien, o François Mauriac en Francia, ¿no? Que sin perjuicio de también escribir obras difíciles en términos de los conflictos morales y trágicos, contienen esas obras una visión del hombre y del mundo que es católica, ¿no? No es que ellos escriban en católico, sino que esa visión del mundo, de la idea de un ser único, irrepetible, digno, trascendente, donde finalmente hay una esperanza en el mundo, eso también aflora, digamos, ¿no? Pero en las obras producidas por seres humanos, lo que tenemos es el encuentro de dos subjetividades. Interesante de ese diálogo de subjetividades, con respecto a un mundo que no se reduce a ninguna de esas dos subjetividades, es cómo en el encuentro de esas dos subjetividades se entiende mejor el mundo al que ambos estamos refiriendo, o se ve desde una perspectiva distinta. Finalmente, si estas razones no lo convencen, si no le parece que la inteligencia artificial no puede crear una gran obra de arte, si no le parece que el arte depende de haber vivido algo que se traduce en una novela, una pintura o una película, si no le parece que carece de chispa aquel infinito de unos y ceros, si no le parece que la unión de la técnica y contenido deben ser el trabajo del artista, si no le parece nada de lo dicho, no hay problema. Veamos si la inteligencia artificial puede acercarse a Hamlet, a la Divina Comedia o a la Metamorfosis. Shakespeare, Dante y Kafka esperan ansiosamente sentarse junto al futuro. Pero, ¿el futuro podrá sentarse junto a ellos?